Cimadevilla, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo están? ¿Está bien usted? Sí, bien. Me noto preocupado. Y hoy juega Independiente. Yo sabía que venía por ese lado. Pero lo noto, cuando Cimadevilla habla, es como que larga dardos, es terrible, larga como dagas. Filoso. Dagas por todos lados, denuncias, con información. ¿Qué va a pasar con la Presidenta de la Nación? ¿Usted cree que puede avanzar esa causa o es simplemente espuma? Bueno, por lo menos han ordenado iniciar la investigación, ¿verdad? Veremos al final de la investigación a qué conclusión llegan. En realidad esto a la Presidenta la denunciaron por la sanción de un decreto que contradice lo que dice la ley de hidrocarburos, contradice lo que dice la Constitución y lo que dice la ley corta, ¿no? ¿En qué sentido? Que este decreto le da algunos beneficios a la firma Chevron, como por ejemplo la posibilidad de poder exportar el 20% de lo que se produzca sin tener en cuenta cuáles son las necesidades del mercado interno, y si no lo puede exportar se le garantizan los precios internacionales independientemente del costo interno que tenga la extracción del recurso. Esto va en contra de la ley de hidrocarburos, que no lo permite, y además este decreto otorga concesiones de explotaciones no convencionales, lo cual también va en contra de lo que dice la Constitución y la ley corta, porque los recursos son de las provincias y son las provincias las únicas que pueden otorgar concesiones. Este sería el hecho por el cual la denuncian a la Presidente, además de que por la posibilidad en grado de tentativa de daño ambiental, porque la práctica que se va a utilizar para sacar hidrocarburos y gas es el famoso fracking, que está muy discutido en cuanto a cómo rompe las estructuras abajo de la tierra, puede provocar algún tipo de contaminación, ¿no? ¿Usted por qué piensa que hicieron ese acuerdo? ¿Por desesperación, por ignorancia, porque está bien realmente y la posición es mala y sale a criticar todo? Es que no sabemos qué dice el acuerdo. Esto es una locura. Es secreto. Es lo mismo que si ustedes quieren alquilar un inmueble del cual ustedes son propietarios, van a una inmobiliaria y el dueño de la inmobiliaria le dice, bueno, mira, no te puedo decir a quién se lo voy a alquilar, ni qué garantía vamos a tomar, ni cuánto le vamos a cobrar de alquiler. Pero escúchame, si el inmueble es mío, yo necesito saber en qué condiciones lo vas a alquilar y qué seguridades tengo de cobrar el alquiler. Bueno, acá lo mismo, estamos hablando de recursos que son públicos de una empresa que tiene una mayoría estatal. Lo lógico es que nosotros conozcamos cuáles son los términos de ese acuerdo entre YPF y Chevron, que esto es lo que desconocemos, y seguramente este decreto está vinculado a ese acuerdo, que vuelvo a repetir, no sabemos en qué condiciones está firmado, ¿no? Pero el gobierno sí lo sabe, en teoría. Obviamente que lo debe saber, Galucho también lo debe saber. Galucho lo está administrando su empresa, ¿eh? Está administrando una empresa que es de los argentinos. Lo menos que podemos pedirles es que nos dé información de qué es lo que están haciendo en Vaca Muerta. O sea, él se maneja como un patrón de estancia, digamos. Y por lo menos en algunos aspectos sí, pero no es un tema solo de... Mire, el tema hidrocarburífero es un tema vinculado a la energía, es un tema muy serio en la Argentina. Los gobernadores también están haciendo herejías con el tema de los hidrocarburos. En mi provincia se acaba, hace poco, el exgobernador Das Neves otorgó una concesión prácticamente hasta el agotamiento, el yacimiento petrolero más grande que tiene el país, y ahora nos enteramos que ese contrato fue firmado por el pago de una coima. Bueno, estas son las cosas que están pasando hoy en Argentina con la energía, ¿no? La energía manejada por corruptos también genera pobreza, también genera necesidad. ¿Pero quiénes serían los corruptos acá? Le estoy hablando del caso de Pan American Energy en Chubut. La empresa British Petrol, que pagó la coima, se autodenuncia para poder seguir cotizando en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y dice que pagó una coima por ese contrato. ¿Y usted olfatea que en el acuerdo con Chevron hay corrupción? Y yo no lo sé, pero si fuera todo tan transparente, por lo menos tendrían que darlo a conocer, ¿no? Por acá siempre se amparan en la confidencialidad de los contratos, pero normalmente detrás de la confidencialidad, después con el tiempo siempre aparecen, como ahora en el caso de PA, hechos de corrupción, ¿no? Teniendo en cuenta la información que es de público conocimiento, ¿no?, sobre estas cláusulas secretas, ¿con qué cree que nos podemos encontrar, además de lo que ya se ha filtrado? Acá podemos especular con muchas cosas. Yo vengo de una zona petrolera donde se dice que, por ejemplo, una de las cláusulas que hay entre este acuerdo de YPF y Chevron es que si Chevron vuelve a ser demandado por algún daño ambiental, YPF se haría cargo, por ejemplo, de ese daño ambiental. Y como no hay información, podemos hacer cualquier tipo de especulación sobre este o sobre cualquier otro tema. Por eso digo, bueno sería que nos digan en qué condiciones YPF está asociado a Chevron, cuáles son las inversiones que Chevron van a hacer, cuáles sus responsabilidades, cuáles los dividendos que nos van a quedar, cómo vamos a disponer del crudo.
o de lo que se saque de lo no convencional, que tampoco esto lo sabemos. Normalmente este tipo de contratos, por lo menos los que se han hecho en mi provincia, tienen una cláusula que les permite disponer libremente de los recursos energéticos que saquen. Es decir, a la empresa, ¿no? A la empresa. Nosotros podemos hacer cola en las estaciones de servicio porque no tenemos combustible, pero ellos pueden exportar, por ejemplo. Y de hecho este decreto apunta a eso. Si ustedes leen el decreto, y si no la pueden exportar, la van a cobrar se le reconoce acá el precio internacional, independientemente del costo que tenga la nafta en ese momento, la producción del recurso. Por eso digo, es decir, sería bueno que esto lo transparente, que esto lo que no hay en el país es una política energética. Lamentablemente no lo hay. Entonces cada cual hace lo que quiere con la concesión que agarra. Y así estamos, ¿no? Importando hoy energía por 20.000 millones de dólares. ¿Quiénes son hoy los amigos del poder? Le están quedando pocos por lo que veo, ¿no? Por eso, ¿cuál es decir, los amigos del poder, bien lo dijiste, son siempre amigos del poder. Cuando el poder se diluye, empiezan a buscar otros amigos, ¿no? En el caso de los jueces se da mucho. ¿No es un buen momento para hacer negocios hoy con un gobierno que se va? ¿Dejar preparadas empresas antes de que se vayan? Que firma lo que sea, total, no le importa. Bueno, lo ha hecho Kirchner, lo han hecho los gobernadores cuando se van. Normalmente firman, lo hizo Sovich cuando se fue también con contratos petroleros en Neuquén. Es decir, normalmente cuando se van firman este tipo de contratos que lo dejan, no sé si asociados o con algún beneficio con las empresas que son las beneficiarias de las resoluciones, ¿no? O sea, el final de un mandato hace un gobierno más permeable a la corrupción. Bueno, este es un gobierno que tiene una corrupción estructural adentro, ¿no? Creo que... ¿Sí? Es decir, esto es evidente, es decir, negar la corrupción en la Argentina es... ¿Y dónde está la corrupción, por ejemplo? En la obra pública, por ejemplo, en esto que estamos hablando, en los contratos de concesión. O sea, hay corrupción para usted acá. Pero sí, claro que la hay, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que hay corrupción. Cómo se han enriquecido los funcionarios, que no pueden justificar su patrimonio. Es decir, y también en esto yo digo, también hay una falencia del Poder Judicial, ¿no? Es decir, desde la política nos podemos hacer cargo de muchas cosas, pero no de la sensación de impunidad que hay hoy en la Argentina con los que son corrompidos, ¿no? Usted es miembro del Consejo de la Magistratura, le contamos a la gente que ese organismo que designa puede cargarse un juez, digamos, pueden terminar con la carrera de un juez. ¿Por qué no avanzan todos los juicios que hay en contra de Ollarvide? ¿Por qué es tan difícil? Obviamente porque hay un acuerdo, hay un pacto entre Ollarvide y el poder. A ver, y no es nuevo. Ollarvide viene protegiendo a funcionarios del poder desde hace muchísimo tiempo, y obviamente desde el poder estos favores se les devuelven a Ollarvide. ¿Dónde está o dónde se expresa este tipo de acuerdos? Porque no van a una escribanía y firman. No se legaliza nada. Acuerdo. Pero sí en los hechos. A ver, Ollarvide viene salvando funcionarios ¿hace cuántos años? Sí, 20 años. Funcionarios que son denunciados en el juzgado de Ollarvide o que por sorteo le tocan a Ollarvide, siempre terminan sobreseídos o terminan con un falta de mérito, ¿no? Es decir, y cada vez que se pretende avanzar en una denuncia contra Ollarvide, los miembros del Consejo de la Magistratura que responden al oficialismo impide dar el número para poder enjuiciarlo. Si esto no es un pacto, díganme ustedes el pacto donde está, ¿no? Un pacto donde se garantizan recíprocamente impunidad. Teniendo en cuenta ese pacto de impunidad que algunos miembros, no solamente usted, miembros de la oposición remarcan, usted, senador, ha sido alguien que ha denunciado en varias oportunidades, con pruebas, con información, ha pedido a la justicia que investigue determinados contratos, determinadas... ¿No se cansa en algún momento de decir, basta? No hay... Vos decís por la falta de respuesta. El desgano de decir, si yo golpeo una puerta 10, 15, 20 veces y no me atienden, y ya la vez 50 que golpeo y no me voy a ir, no me atienden, no me quieren atender. Bueno, sería admitir que nos ganen, ¿no? A ver, decir, por más que usted admitir una derrota en la lucha. A lo personal, más allá de como ciudadano supuesto, y como funcionario, tiene la obligación de hacerlo. Uno muchas veces se encuentra con grandes decepciones a lo largo de la vida política, ¿no? Que por todo lo que ha luchado, por todo lo que uno trata de esclarecer, a veces termina en la nada, pero creo que nosotros debemos perseverar, es decir, no podemos permitir que nos gane esta situación, ¿no? Me parece a mí que esto es lo que tenemos que seguir perseverando. Es decir, lamentablemente en la Argentina hoy, yo creo que es buena esta idea que está circulando de hacer una CONADEP de la corrupción, ¿no? Es decir, una especie de CONADEP de la corrupción. Y a mí me parece que se van a repetir comportamientos políticos similares en los dos partidos más grandes. ¿Pero con qué criterio se realizaría esa CONADEP? Porque si no vamos a poner, si nos vamos a guiar simplemente por las denuncias, es una cosa, porque hay muchas denuncias que se hablan semanas y semanas y semanas, y se escriben y se gastan diarios y se gastan portales en internet, y judicialmente no avanzan, no hay prueba, no... Bueno, la CONADEP, ¿cómo funcionó?
la CONADEP se hizo una comisión de personas notables que se encargaron de recabar todos los antecedentes que encontraban sobre las barbaridades que se habían cometido durante la dictadura militar y se aportaron a la justicia. Paralela, y se aportaron o a la prejusticia, justicia. no sé cómo. Con la facilidad, la permeabilidad o la informalidad que a veces tiene, no estar apegado a códigos de procedimiento para conseguir algún tipo de información que pueda servir como prueba. Bueno, aquí se trataría de lo mismo, ¿no? De comenzar a indagar sobre contratos de obra pública, por ejemplo, sobre concesiones que se han hecho, sobre cómo públicamente viven algunos que han sido funcionarios que entraron pobres y hoy están ricos, y yo supongo que todo esto habrá que aportarlo luego a la justicia, ¿no? Creo, vuelvo a repetir, que se van a repetir comportamientos similares en los partidos, en los dos principales partidos. En el año 83, cuando se terminaba la dictadura militar, la propia dictadura dictó una ley de autoamnistía y hubo un partido político, el Partido Justicialista, que dijo vamos a convalidar la autoamnistía, que se negó a integrar después la CONADEP como partido político y que después de que fueron condenados se indultó. Y hubo un partido, el Radical, con Alfonsín a la cabeza, que dijo esto los vamos a enjuiciar y no los vamos a indultar. Bueno, creo que con la corrupción va a pasar lo mismo. El partido que hoy gobierna va a hacer todo lo posible para que esto no se concrete. Una manera de lograr impunidad, ya no por los crímenes de lesa humanidad, sino por los actos de corrupción. Y desde la oposición seguramente se va a avanzar o se va a intentar avanzar en que esto se produzca. ¿No? Pues digo, van a ser comportamientos políticos que se van a volver a repetir. ¿Cómo es la vida de un senador después de que llega a su casa a la noche? ¿Qué hace? ¿Mira la tele? Y nosotros tenemos que repartirnos entre nuestras provincias, que es donde actuamos políticamente, y el Congreso Nacional. Estamos en Buenos Aires 3 o 4 días a la semana y el resto estamos en la provincia. Es agotador a veces, pero bueno, es apasionante. Es decir, uno está acá porque uno esto le gusta, ¿no? Pero llega a su casa, ¿mira una serie en la tele? No, casi nunca. ¿No mira tele? Casi nunca. Miro algún programa de actualidad porque uno está obligado a hacerlo. A estar informado. Fútbol, porque me gusta el fútbol. ¿Tinelli? Pero no lo alcanzo a ver. Yo me levanto muy temprano y me acuesto temprano también. Ni siquiera ahora que hay políticos, a ver cómo imitan. No, por ahí en un poco de zapping uno ve algo porque es un programa entretenido, pero realmente no es que uno lo quiera ver, es que uno no tiene tiempo. ¿Cree que Tinelli puede ayudar a ganar una elección? No, yo creo que no. Es decir, Espera que que la gente se forma sus juicios de valor por otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si miro así supongo. rápidamente, no veo, no hay ningún radical imitado en Tinelli. No todavía. Y ahí se pelean los políticos, aunque usted no lo crea, con la producción de Está Showmatch bien, para porque que la los política, incorporen. es decir, se ha desvirtuado mucho la manera de hacer política, ¿no? Pareciera ser que la política también es una cuestión de marketing o de cartelera, y en realidad la política es otra cosa. Bueno, pues usted decía es que la gente... de ideas o la discusión de valores, ¿no? Decía que la gente forma su opinión de un político en función de otras cosas. ¿Cree realmente que la gente está mirando plataformas, analizando discursos? O, por ejemplo, otro día de Narváez contaba, antes de entrar al programa de Tinelli, que ganó la elección a Néstor, tenía 40% de conocimiento. Después salió de Tinelli, 100% de conocimiento. La mayoría de la gente lo conoció gracias a Tinelli. ¿Hay otra variable, más allá de que lo conozcan a uno para votarlo? Está bien, yo no sé cómo funciona esto en el mercado, publicitario. Evidentemente Tinelli es un programa de mucho rating, cualquiera que va ahí es visto. Sí. Es decir, es una manera de que se lo pueda conocer, pero que de ahí a que la idea del que va a lo de Tinelli yo la comparta, hay un trecho muy largo, ¿no? ¿Usted cree que la gente vota a ver, plataformas? Lo imitan a Delía. Sí. ¿A ustedes les parece que Delía podría ser presidente? Usted está poniendo un ejemplo muy extremo. Está bien, pero me voy a otro extremo para que... Por ejemplo, Ernesto Sanz, que tiene un 6% de conocimiento, 10% de conocimiento a nivel nacional, es presidente de la Unión Cívica Radical, Comité Nacional. ¿Y quiere ser presidente? Y quiere ser presidente de la Nación. Y su principal problema es el nivel de conocimiento. No tiene la forma, ni la capacidad, ni la economía para poder llegar a todo el espectro nacional. Depende de cómo se lo mire. Puede ser un problema o puede ser una ventaja también, ¿no? Una imitación. A ver, un problema porque no se lo conoce, pero sí una ventaja porque esto indica todo el espacio que él tiene para crecer. Sí, ¿no? Por eso, lo que yo estoy diciendo es una imitación. Digo, una persona ¿quién quiere ser desconocido? Pero lo que yo te digo, Sanz. ¿Quién quiere ser desconocido? Pero lo que yo digo es... Lo que yo entendí lo que está diciendo. Estoy diciendo que es positivo porque puede crecer. Exacto, tiene un espacio para trabajar muy grande. Y si esto le sirve para que lo conozcan, me parece bienvenido sea, digamos. Pero esto no significa que la persona que lo vea pueda llegar a compartir lo que le esté proponiendo, que le puede servir para el nivel de conocimiento, no tengo ninguna duda que le debe servir. No, pero por eso yo digo, ayuda a ganar elecciones. Es decir, acá ha habido personas que han aparecido en la política desde el mundo artístico. ¿Por ejemplo? Parito Ortega. Por ejemplo, digamos, Miguel ¿no? Del Cel, es decir, Nito Artaza. claro, sirve, el deporte.
Sí, pero yo con Nito quiero hacer una salvedad. Él empezó a hacer política en un momento que el radicalismo estaba muy mal, veníamos de la crisis del año 2001, es decir, yo en esto lo valoro, lo de Nito, ¿no? Es decir, más allá del conocimiento que la gente tenía de él, No, pero lo ayudó. pero digo, terminó la gente valorando, en definitiva, no su trayectoria artística, sino su comportamiento frente a una determinada situación. Por eso digo, sirve a lo mejor para conocerlo. Yo no soy un especialista en estudiar mercados, pero creo que debe servir desde el punto de vista del conocimiento. No sé si será determinante después para que la gente lo vote o no, ¿no? Pues se frivoliza la política. Está Baldassi, está muy Macalister. frivolizada. Macri es el campeón de la frivolidad de la política, por ¿Macri? ejemplo. Sí, para mí sí. ¿Por qué? ¿Y por qué va a buscar al hombre por la fama que tiene y no por lo que piensan? Eso es la frivolidad de la política. Y si el radicalismo se une con Macri, después se olvidan de todo. A ver, yo creo que Macri tiene un sector del electorado que si no es radical es filo radical, ¿no? Y que el partido, ese electorado, no lo tiene que desperdiciar. Estoy hablando del electorado. ¿Y entonces? Y entonces, alguna propuesta interesante para ese sector que hoy vota Macri tendríamos que hacer, ¿no? ¿Le gustaría que el radicalismo se una con Macri? A ver, yo soy de los que piensan que si yo quisiera ser presidente de la República le tengo que ganar a todos. Armar una interna para ver de qué manera puedo armarla para ganar la interna y quedarme en la general no sirve. Yo no tendría problema en competir con ninguno. No soy candidato, lo puedo decir también. Encima con de Villa esta- ganó presidente, mira la bomba que Yo no está soy tirando, candidato a nada, ¿no? Pero digamos... Le van a salir, ahí tiene un par antes en el No, partido, yo no soy que le candidato, van a no soy salir candidato a nada. No le soy van a candidato salir nada. a hacer la doble Nelson. No soy candidato ¿Le van a meter un nada. tal? ¿Cuántos años tiene usted encima de Villa? 59. 59. ¿Hasta cuándo quiere seguir dedicándose a la política? Y yo creo que la política no se abandona, ¿no? Bueno, pero un 70 años quiere seguir remándola en la política. No, obviamente no creo que estemos desempeñando este tipo de cargos, pero seguramente a las reuniones de los comités seguiremos yendo. Le pido por favor, cuando empiecen a leer el celular así, Claro. digo por favor abandonen, al menos en el Senado de Vio la los- Nación, los porque- A ver, políticos yo que están tenía acá. el Están doctor así, Viglione, el doctor Viglione, el primer gobernador del Chubut, no creo que llegó a la gobernación siendo un hombre grande, siempre decía una cosa, ¿no? Que Churchill salvó a Inglaterra a los 80 años, De Gaulle fundó una nueva república francesa a los 80 años y Napoleón prendió fuego Roma a los 20. A veces la edad no tiene nada que ver con lo que uno hace, ¿no? ¿Pero le gustaría seguir dedicándose a esto No. hasta que No, a se ver. vaya? No, uno supongo que a una altura de la vida le gustará disfrutar también de otras cosas, que hoy no lo hace por esta actividad, ¿no? Es decir, uno relega mucho a sus hijos. Es difícil sus amistades. retirarse, ¿no?, de la política. Y claro que es difícil, porque es apasionante. Y en la sensación de poder también juega Es un poco, difícil ¿no? retirarse del periodismo. Y nosotros, yo estoy empezando, no sé. Pero- Déjeme que me instale y después le digo, a ver si... Es una manera de vivir, de último, ¿no? Es una vocación, digamos. ¿Se extraña el poder? Uf, nosotros hace mucho que no estamos en el poder, ¿no? Pero se lucha por el poder. se Está- ponga Estaba- triste es un tampoco. genio que se la vio venir, vio mi cara y rápidamente se chicaneó hizo solo. tum, ahí está. Está perfecto. la política es precisamente la pelea por el poder, pero el poder para cambiar cosas, ¿no? Acá en la Argentina hace mucho que el poder se usa para los amigos, para provecho personal. Esta también es la verdad, digámoslo, ¿no? Por mi parte, Ya Manu, creo estamos, que ¿no? ha sido muy claro el senador Cimadevilla. Gracias. No, señor. gracias. a Gracias, ustedes. como siempre, claro, conciso y contundente. Tiene una frase ahí brutal sobre la corrupción. Sí. Así que me parece que Corrupción estructural en Argentina. hay que sacarla con fracking. Estuvo Muy bien, muy bien. estructura, Yo me quedo con lo de se extraña el poder. Yo siempre tengo ese tema, con los tipos que se van del que no se pueden ir del poder. Porque es como un almíbar que te corre, ¿no? Por la Por sangre. eso, a ver, por eso mismo, es decir, como el poder endulza tanto, es que se pone limitaciones en la Constitución a los periodos presidenciales, que se limitan las funciones, precisamente para evitar esto, ¿no? Porque el poder tiende a ser cada vez mayor, ¿no? Si que el problema que tiene ¿cuál es el problema que tiene el partido de gobierno en general? ¿Por qué el avance sobre el poder judicial, por ejemplo? Porque ellos creen que ni la Constitución ni la ley están puestos para ponerle límites al poder. Muy por el contrario, creen que desde el poder se puede hacer cualquier cosa con la Constitución y con la ley. Y por eso el avance sobre el Poder Judicial, porque es el juez el que debe reparar la vigencia de la ley por sobre el poder, ¿no? Pues digo, el poder necesita de límites. Precisamente por eso, por la naturaleza que tiene el poder, por cómo apasiona, por cómo se ejerce, ¿no? Gracias, Mario. No.